Vamos a orar por la palabra que Dios tiene para hoy. Padre, gracias por todo lo que está aconteciendo. Gracias porque tú nos guardas, Señor. Ahora prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestra vida. Cambia, transforma, restaura, Señor, y mueve de lugar todo aquello que no es de ti. Háblanos, Señor, para que podamos poner en práctica, Señor, lo que vamos a escuchar hoy, para que cada día podamos ser mejor para ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El Señor me lleva tiempo hablando de esta palabra porque me encuentro muchísima gente con esta situación. Cristiana, ¿verdad? Y yo quiero empezar con el Salmo 42:5, que dice la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos dicen amén? Si yo te hago una pregunta, normalmente me vaya a preguntar todos. Ah, pues claro que sí. Si yo te digo, ¿quién no quiere ser feliz? Pero la verdad es que la vida tiene muchos altos y bajos. La vida es como un ascensor. Estamos arriba, estamos abajo. Difícilmente se para en una planta donde nos podamos establecer. Por una parte, pues claro, podemos experimentar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida, pero por otra parte, madre mía, están también las trampas del enemigo, claro, que él va a poner todo lo que esté de su parte para que nosotros no alcancemos la felicidad y el gozo del Señor. Y eso es lo que estoy viendo. Si la melancolía, la tristeza, el miedo, la frustración, entre otros, son estados de ánimo por los que cualquiera puede atravesar. Eso nadie está exento de ella. Yo creo que son necesarios. Son necesarios para crecer y para que nosotros podamos madurar. Las duras experiencias que se afrontan día a día pueden fortalecer, fíjate, yo lo he experimentado en mi vida por todas las situaciones difíciles que he pasado. Sin embargo, claro, si dichos estados se vuelven permanentes, ahí es donde está el problema. Porque es muy probable caer en ese desánimo y en esa depresión cuando es constante esos miedos, cuando son constantes esos temores, esa frustración que siente uno, cuando se vuelve permanente, ahí es donde está el peligro. Pero claro, la realidad de la depresión es que no respeta absolutamente ningún género, ya pueda ser nacionalidad ni creencia, siempre y cuando una persona permita que sentimientos de depresión aniden en su corazón, entonces, claro, esta cobrará vida. Cobrará vida y a muchos le llevan al fracaso, incluso al fracaso espiritual, con todos los años que podamos llevar. Y es necesario que como hijos de Dios nosotros estemos al tanto, porque se está dando mucho. Se está dando mucho en el pueblo cristiano. Dice que son más de no sé cuántos, 500, 600 millones de personas los que sufren de depresión. Y de desánimo son más. Es increíble, ¿no? Pero es necesario que nosotros atendamos lo que Dios tiene referente a este tema. O, si no es nosotros, alguna persona que nosotros conozcamos, porque en nuestro entorno familiar incluso hay personas que están pasando por esta situación. Yo personalmente en mi familia, yo sé que hay una hermana que está chalata. Y estamos todos ahí pendientes, yo estoy muy lejos, pero ella no tiene ganas ni de vivir, ni los hijos, ni nadie la motiva. Y está pues empastillada a veces está sedada casi todo el tiempo, como cuando yo incluso hablo con ella, se le nota la voz empastada, ¿verdad? Es que es muy complicado. Y yo por teléfono o por WhatsApp no puedo hacer gran cosa. Pero claro, para que de esta forma nosotros podamos ayudarle y hacerle entender que tenemos un Dios que es especialista. Mira, es especialista en vencer la depresión en nosotros los humanos. Es especialista, yo eso me gozo. Por eso el día de hoy Dios me puso este tema precisamente porque se está dando mucho en el pueblo cristiano. Mira, no te puedes hacer idea con la de personas que me he cruzado en esta semana.
con este tema. Estuve en un desayuno, en un almuerzo. Siempre me invitan en reuniones a comer. Yo no entiendo por qué no se vienen aquí a la oficina y hablamos. Y yo no sé, o tendré cara de cura, digo yo, que todo el mundo me abre su corazón, sin conocerme. O me verán muy grande, que dirá, a ver si me da este un guantazo y me quita la depresión. Pero se me ponen y me abren... Miren, hay unas situaciones... ¡Wow! Y este último que me encontré, un pastor, también de las asambleas de Dios, que dirige muchas personas. Pero él no puede, como que no podría hablar con su pastor porque no vaya a ser que le quiten el ministerio, ¿verdad? Fíjate tú qué tema. Pero que se pasa el día llorando, que por las noches son interminables, que no quiere saber nada de nadie, la gente le molesta. Y ¡wow! Tremendo. Mucha gente que incluso están a punto de tirar la toalla. Uno de los grandes personajes que yo quiero hablar hoy es precisamente de Elías. ¿Elías? Sí, Elías, el profeta de Dios. Elías, el gran hombre. Y el personaje, uno de los personajes más interesantes y seguramente también uno de los personajes más vistosos en la Biblia. Y yo pienso que quizá el principal referente bíblico que llega a nuestra mente cuando hablamos o cuando mencionamos esta palabra depresión o desánimo. Y estudiando la vida de este hombre, es tremendo, la vida de Elías estaba llena de confusión. Elías conocía tanto el poder de Dios en lo máximo como las profundidades de la depresión y el desánimo. Fíjate tú. Fíjate tú. Y Dios utilizó a Elías durante un periodo muy difícil en la historia de Israel, muy complicado porque había un rey que era lo peor, que era Acab. Y Elías se tuvo que enfrentar a este malvado y lo trajo al avivamiento. Fíjate, a la tierra. Fue usado de una manera impresionante. Y Elías profetiza una sequía que iba a venir a toda la tierra precisamente por la maldad de Acab, por la maldad de este rey. Entonces le dice al rey, vendrá una sequía y una que durará 3 años y que el pueblo, que los campesinos... Mira, tremendo. Y Elías le dijo a Acab, mira, no va a llover sobre Israel, porque era un rey demasiado malo. Pero no va a llover por más de 3 años. Imagínate, no creció nada en los campos. Israel se quedó en una sequía total y la gente pasó mucha hambre. La gente tenía mucha hambre porque no había donde cosechar. Y después se va Elías y le dice, Elías, ve otra vez al rey que le vamos a hablar otra vez. Fíjate tú. El rey acá cuando lo vio le dijo, Elías, eres un problema para mí. Eres lo más... Tú solo das problemas, Elías. Y ahora estás aquí otra vez frente a mía. Todo lo que está pasando es por tu culpa, le dice. Y Elías dice, por mi culpa. No es mi culpa que no llueva. Hay sequía porque tú adoras a Baal. Tú adoras a otros dioses. Dice, reúne al pueblo y a los profetas de Baal en lo alto del monte Carmelo. Hagamos una prueba. Le dice al rey acá. El pueblo se reunió en la montaña y salieron para allá. Y fue tremendo porque fueron 450 profetas de Baal. Bueno, le dice Elías al pueblo, estamos aquí, 450 profetas de Baal y yo solo. Ustedes tienen que decidirse. Si Dios, el mío, es el Dios verdadero, ustedes alaban y se postran delante de Jehová. Y si es el Dios de Baal, pues ustedes se van con ellos. Tremendo. Dice cualquiera, si ustedes ven que el verdadero, síganlo. Pero vamos a ponerlo a prueba. Los 450 profetas de Baal deben de poner una ofrenda sobre un altar y llamar a su Dios. Y que descienda fuego del cielo para que consuma esa ofrenda. Yo haré lo mismo. Voy a preparar una ofrenda y voy a llamar a Jehová. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Y el pueblo aceptó.
Dice la palabra, vamos a leerlo, palabra Primera de Reyes, 18 del 36 al 39. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Mira, dice lo que dice aquí que me llama la atención. Dice, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Wow. Vemos como Elías, como el personaje central de esta historia, un cara a cara con los profetas del falso Dios de Baal en el Monte Carmelo. Un cara a cara, 450 contra él. Imagínate, como si juega el Madrid con el Betis. ¿No, Gustavo o el Barça? Una diferencia tremenda. Los profetas de Baal se llevaron todo el día invocando a su Dios. Oh, que caiga fuego, que caiga, fíjate, todo el día. Deseando que lloviera fuego del cielo y todo eso fue en vano. Luego Elías construye, fíjate lo que hace Elías, construye un altar de piedra. Hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y le dice, échale agua no una vez, sino 3 veces, moja la leña. Sí, la leña estaba totalmente empapada. Elías tan solo mira al cielo, clama a Dios y Dios envía fuego. Dice que consume todo el holocausto, la leña, y dice que lame el agua de la zanja. Dios demostró ser más poderoso que los dioses falsos que estaban al lado de él. Fue entonces cuando Elías y el pueblo mataron a los 450 profetas de Baal. Pero inmediatamente una terrible mujer, Jezabel, que era la esposa del rey Acab, Jezabel amenaza de muerte a Elías por la muerte de todos tus profetas. ¿Y sabe lo que le pasa a Elías? Que el miedo y el temor lo paraliza, lo deja quieto. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pero a mí lo que me sorprende, que este hombre poderoso de Dios entra en depresión. Le viene una tristeza a su vida. Se llenó de tal desánimo hasta el punto de querer morirse. Imagínate. Aún de la victoria que acababa de darle Dios, Elías se le olvidó y se llenó de miedo, se llenó de temor, al punto que huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida, que lo matara. Yo aquí lo que me impresiona es que vemos como Elías se olvidó lo que Dios había hecho con él. ¿Cuántos de nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros? De la vida que nos ha dado, esposa, hijos, lo que sea, provisión. El otro día compartía con el doctor Huarca que están pasando también, un doctor por una situación de desánimo. Le decía, doctor,
Siéntete un privilegiado, tienes tu consulta, tu familia, acabas de venir de Estados Unidos, comes como un rey, pero mire, doctor, mira a su alrededor. ¿Cómo va a estar usted así? Si usted está así, usted sabe cómo está el 80% entonces del planeta. Está peor que usted. Y ya veo muchos que estamos aquí, que rápidamente nos olvidamos de Dios, de dónde Dios nos sacó. Le compartía el domingo pasado, creo que fue, o no sé qué cuándo. Estaríamos muertos, no, el martes se lo dije a los responsables. Digo yo, si no hubiera sido por remar, por las normas, las disciplinas y todo lo que hemos vivido, muchos estarían enfermos, alcoholizados o muertos o a saber dónde. Viene, te da esposa, hijos, tienes todos los días que levantarte y decirle gracias a Dios por este amanecer, por esta vida más. Amén. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos rápidamente de Dios. Claro, cuando ya las cosas a lo mejor no van bien, ya no es como antes, ya tenemos problemas y situaciones difíciles. Oye, como que parece que Dios se olvidó de nosotros. Y eso no es así. Eso no es así. De todo lo que nos ha bendecido. Amén, amén. Sin embargo, nos llenamos de miedo. Nos llenamos de temor. Hay aquí gente que le tiene miedo al futuro. Y mis hijos, y no sé qué, y no sé cuánto, y yo comeré. Pero si ustedes ven cómo yo vivo todos los días. Yo me levanto hoy y llamo a mi mano, ¿qué? Pues no tenemos. Bueno, pues yo qué sé, pues para adelante, como los alicantes. Vivo el día. Bástese cada día su propio afán. Pero gente vive con miedo y con temores. Claro, sobre todo como ya las cosas a lo mejor no van como antes, pues venga. A Elías le pasó eso. Después de venir de una victoria tremenda, una mujer lo amenaza y le entra miedo y temor y entra una depresión en su vida que va y se aísla y le pide a Dios que lo mate. Wow. Primera de Reyes 19 del 3 al 5. Fíjate, recordemos que le dice que los dioses me castiguen sin piedad, dice Jezabel, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, Elías, como tú se la has quitado a mi profeta. Y dice la palabra de Dios, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Fíjate lo que le dice Elías, estoy harto, Señor. Protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En otra versión dice, no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Su queja principal a Dios es como si le está diciendo, Señor, mi ministerio ha sido en vano. Todo lo que he hecho no vale para nada, sin fruto. Pero ¿cuántos siervos de Dios, cuántos hombres y mujeres se han desanimado por no ver resultado en sus labores? Porque a lo mejor las cosas no están hoy como estaban antes. Ha bajado la economía, hay a lo mejor problemas familiares, con la esposa, con los hijos, y entras en un bache. Tremendo. ¿Cuántas personas entran en desánimo y en depresión? Porque su situación ha cambiado por muchas cosas que han ocurrido en su vida. Oh. Es decir, Elías encima parece que vio su futuro destruido. Miedo, desaliento en la vida de Elías, porque ahora su futuro parecía incierto. Él era un hombre de sueños. Él era un hombre con grandes proyectos. Él era un hombre de meta. Pero se le termina al enterarse de que Jezabel lo iba a matar. Se apoderó de él tal miedo que le entró tristeza en su corazón. Y claro, de pronto ya dejó de ver su futuro. De pronto, como que decía, ya no existe. Madre mía, Elías acaba de venir de una gran victoria.
¿Has visto cómo Dios ha hecho algo impresionante en tu vida delante de todo el mundo? ¿Y ahora? ¿Has visto cómo, oye, esa falsa religión de Baal fue desacreditada ahí en el Monte Carmelo por ti? ¿Ahora qué? La cual era una falsa religión. Pero miren, yo lo he sentido, Yo he sentido un desánimo a veces, tío, que es como, lo voy a explicar, vamos a ver, es el desaliento, o falta de ánimo, es como si se siente que nos faltara energía, te falta la fuerza para enfrentarte a los problemas, para enfrentarte a la vida. A mí me entraban a veces de salir de la oficina, irme a la casa y meterme en el cuarto, digo, yo no, se acabó. Se acabó. Como si el soplo ese de vida que todos llevamos dentro se estuviera apagando, estuviera dejando de existir. Miren, como si te falta el oxígeno. Y por eso te comparto esto. Mi mujer me ha visto que me he levantado de la cama, me he sentado y dice, José, me falta el aire. Deja de pensar. Y te viene el oxígeno cuando dice, pero ¿acaso Dios me ha dejado alguna vez? Que por situación, un problema que ha venido en mi vida, encima dudo, desconfío. Eso no debería de ser así. Esa sensación de vivir sin vida, como si nos hubieran robado el aliento, como si nos hubieran robado el alma. Y miren, cuando nos desenfocamos de Dios es muy fácil desanimarse. Y esto desemboca, claro, a depresión, a desánimo. Esto le sucedió a Elías. Estamos hablando de un hombre de Dios, el profeta de Dios. Era un hombre que tenía mucha fe en Dios, pero la sacó la fe de Dios y la puso en Jezabel, que decía que lo iba a matar. Sacamos nuestra fe de Dios y la ponemos en los problemas, en las situaciones, y nos desenfocamos de lo que Dios tiene para nosotros. Porque miren, cuando tú sacas tu fe de Dios, la pones en tus problemas, en tu rollo y más en tus babosadas, te vas a llenar de temor y de frustración. Y esto es lo que hunde. Cuando uno se desenfoca, las cosas no empiezan a ir como quieres y pierdes el enfoque. Y claro, encima si lo pones en lo malo, tu fe se va a morir. Si tu fe se muere, temor, frustración, dolor, sufrimiento, es lo que viene a tu vida. Cuando la fe se apaga. El enemigo viene para robar la paz. Y cuando las cosas no van bien, yo qué sé, la enfermedad, problemas en la casa, que la vida económica ha cambiado mucho, pues todo esto te roba la paz, te la roba y el diablo cuando te da fuerte, porque encima el diablo lo que pretende es echarte la culpa de todo lo que está pasando. Tu matrimonio tú, la economía tú. Yo he sentido hasta la voz del diablo, desgraciado si eres tú. Y le he contestado en español, digo, la madre que te parió. Amén. Es tremendo. En España no es una mala expresión, sin que perdónenme. Lo mismo que desgraciado. Desgraciado es alguien sin gracia, que hay unos cuantos. En fin, la paz es tan importante que a nivel espiritual, claro, es una cobertura de tu corazón. Cuando tienes paz, ustedes dicen en Guatemala, cuando tenés paz, los conflictos que tengas, tu corazón está protegido, ¿sabes?
está guardado. Cuando piensas en eso, tu corazón cambia. Cuando tú pierdes la paz, una lagartija que se atraviesa, ¡uah! Y ya te asusta. Miren, Elías estaba cansado. Digo yo, cansado. Fíjate tú, cansado después de una gran victoria. Y por eso no pudo aguantar las amenazas de Jezabel. Y entonces se alejó. ¿Y entonces saben dónde se fue? Al desierto. Se sentó al lado de un arbusto, ahí en pleno desierto, y el ángel del Señor lo encontró, porque el Señor siempre te encuentra, ¿sabes? Lo encontró. Y Elías caminó por el desierto durante 40 días. Imagínate tú, deambulando sin rumbo, como un zombie, sin fe, sin esperanza. Desde que huyó las amenazas de Jezabel, Elías mira. ¿Y sabes lo peor? Que Elías en ningún momento pidió consejo. Y eso le pasa a muchos. Pidió consejo y ayuda a Dios. Tampoco buscó refugio en él. Y eso es lo que le pasa. Resulta que Dios te ha bendecido por muchos años. Has visto la gloria de Dios en tu vida, las manos de Dios. Y ahora resulta que se presenta una situación en tu vida que termina tirándote al suelo, que te roba la paz y te sales de la cobertura. Y ni siquiera pides consejo ni ayuda. Te lo comes tú solito, luchando en tus propias fuerzas. Es normal que estés desanimado y depresivo y deprimido. Sin embargo, madre mía, Dios es paciente con todas sus criaturas. Y Elías no lo abandonó. En ningún momento Dios abandonó a Elías. Todo lo contrario, fíjate tú, la paciencia que tuvo con él. Él esperó a su siervo hasta que Elías, fíjate lo que nos pasa, pudiera abrir el corazón y decirle a Dios, hablar con el Señor. Señor, estoy mal, estoy pasando esta situación. Hasta que Dios no vio eso, Dios no actuó. Pero estuvo ahí en todo momento con él, esperando que Elías reaccionara. Qué paciencia la de Dios con nosotros. Y le dijo, mira, en el versículo 7, vamos a leerlo. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó. La segunda vez. Fíjate qué paciencia. La primera, levántate, Elías. La segunda le vuelve a tocar y le dice, levántate y come, porque largo camino te queda. Dios, qué flipo. Dios le recordó a Elías que su historia no había terminado. Y que todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Pero ¿qué te pasa, Elías? Levántate, tío. Y la depresión se parece mucho al deambular que tuvo Elías por el desierto. Uno se refugia en el sueño. Mira, cuando uno está así, uno no tiene ganas ni de ir a trabajar, ni de hablar con nadie, ni de que te molesten, ni de que vengan así. Eso es lo que pasa. Y claro, si quisiera preocuparte, a algunos le dan por comer mucho, a otros le dan por no comer. Depende. Pero Elías está claro que entró en eso. Entonces, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hacen muchas personas que están así? Cada día se adentran más en su soledad, se aíslan. Se aíslan. Claro, cuando te aíslas uno cada vez se va alejando más de Dios. Fíjate, dudando, porque se duda de que Dios pueda hacer algo, Dios te pueda ayudar, incluso de que Dios te pueda proteger. Cuando Elías finalmente llegó a Oreb, que ya vamos a tener, se metió en una cueva. Lo vamos a ver aquí. Ahí lo tienes. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta depresión fue llevando al profeta cada vez a aislarse más y más y más.
buscando su cobijo donde no tenía que buscarlo. Y de estar caminando sin rumbo por la aridez del desierto, terminó escondiéndose en la oscuridad de una cueva. Pero Dios lo acompañó. Fíjate, lo más impresionante es que Dios, durante todo ese trayecto de desierto, Dios le acompañó. Tú deberías de saber eso. Que en esos momentos de oscuridad, de soledad, mira, te lo voy a decir para que cada vez que te pase, lo pienses. Dios está ahí a tu lado, fíjate. Wow. Tú estás así triste y Dios está así, mirándote. Yo no me voy de aquí hasta que tú no te levantes. Yo que me quedo asombrado. Y encima Dios ni lo juzga, ni le reprochó nada. Él entendía la situación en la que su siervo estaba pasando. Dios entiende el momento difícil que está pasando. Y lo alentó más de una vez, no fue una, sino fueron más veces a pensar, a hacer pensar a Elías, ¿por qué llegaste a esa situación? ¿Por qué llegaste allí? ¿Qué fue lo que le llevó a caminar a ese lugar? Dios siempre fue muy cuidadoso y trató con mucho amor y con mucho cuidado a Elías como te trata a ti y a mí. Con suavidad. Lo ayudó para que no apartara su mirada de los problemas, que se enfrentara a la situación, pero Dios iba a estar ahí con él. Lo pusiera en él. Y Dios usó preguntas para que Elías saliera de su encierro. Dios sabía por qué estaba ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y pudiera sincerarse, ¿sabe Elías? Lo que Dios estaba esperando, que él pudiera confesarle lo que verdaderamente lo tenía tan angustiado. La mayoría no lo comemos solo. No queremos ni hablar con Dios. Así finalmente el profeta ya respondió, por lo menos sacó. Dice en el versículo 10: he sentido vivo celo por la casa de Dios y de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo, fíjate lo que decía Elías, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El problema de Elías es que había entrado en una crisis de fe. Estaba claro que había entrado en una crisis de fe que cada vez más ahondaba su corazón. Lo llenaba de desesperanza, incluso dudó desde un primer momento que Dios pudiera protegerlo de las amenazas de esta mujer de Jezabel. Fíjate, llegó desconfianza y duda. También dudó de la soberanía de Dios, porque claro, lo que le preocupaba es que parece que había sido el único profeta o el único que había quedado de todo Israel para defender su causa. Dios, en su eterna misericordia y comprensión, comprendía. Él comprendía el sentimiento, él comprendía el fracaso que sentía Elías. Aun cuando sabía que venía de una concesión errónea del mismo, Dios lo entendía. Fíjate tú cómo es. Y su invitación a encontrarse con él, que es lo que quería el Señor. Que reconociera que se volviera a encontrar con Dios. Por esta razón le ordenó: sal de la cueva, hombre. Sal de tu aislamiento. Elías, sorprendente también. Y leí en 11:12 dice la palabra. Él dijo: sal fuera, Dios, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Fíjate qué tremendo. Dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La revelación de Dios que sanó a Elías
no fue que Dios era un Dios grande, que hace milagros y poderoso, que como el viento, un terremoto y un fuego estremece todo a su paso. No, fue un siervo apacible y delicado. Amén, amén. En ninguno de los tres primeros se encontraba Jehová. Elías se percató, fíjate, de ello, y solo reconoció la presencia de Dios cuando escuchó ese pequeño siervo y delicado. Fue solo cuando oyó ese pequeño murmullo que Elías entonces cubrió su manto, su rostro con su manto, y en un acto de reverencia salió de la cueva. Son las almas gentiles son las que conmueven más a Dios por la ternura de la misericordia. A Dios, más que por los actos sobrenaturales. Elías tenía que aprender que Dios trabaja principalmente a través de su palabra para traer un cambio de vida a las personas. Y no tanto en los milagros y sucesos espectaculares y tantas ¿cómo se llama? Paranofolia, ¿cómo se llama? Eso. Que se arman tanto en tantas cosas que se hacen. Dios honra siempre su palabra, nunca la relega a un segundo plano, sino todo lo contrario, como el caso de Jezabel. A Jezabel no le importaba cuántos milagros, las cosas sobrenaturales que Dios había hecho a través de Elías, eso no le importaba nada. Ella rechazaba de lleno la palabra de Dios y le importaba un comino. Esto demuestra la importancia y la necesidad de permanecer siempre en la palabra. El único lugar donde podemos escuchar a Dios hablando en la quietud de nuestra alma es en la palabra. Yo lo vivo. Es ahí donde podemos poner nuestra atención, ¿sabes? A Él. Y tenemos que aplicar, ese es el problema, aplicar esas verdades a nuestra vida. Y esta palabra me la ha dado Dios, porque tanto Chaini como yo estamos pasando una época dura, estamos pasando un tiempo difícil. Y nos estamos ministrando. Mi amor, llénate de paz. Mira, el colegio empezó en el 98, Chaini. Todos los años hemos visto los mismos problemas. Y todos los años hemos visto cómo Dios lo resuelve. Aleluya, gloria a Dios. Parece, llevamos 20 años y seguimos dudando y seguimos desconfiando. No, levantamos, vamos a levantarnos. En enero empieza el tiempo, tranquila. Mira, cuando yo digo tranquila, levanto mi mano a Dios y le digo, Señor, todo esto está en tus manos. Y te sale una sonrisa en la boca, ¿sabes? Qué tonto que soy. Tantos años viendo la gloria de Dios y todavía sigo asustándome y llenándome de miedo. No me doy una pata a mí mismo porque no llega. ¿Por qué así? Vemos cómo Dios cuida las necesidades físicas, materiales, y provee el sustento requerido. Yo tampoco quiero Maserati, pero la necesidad está ahí, la cubre. Y que finalmente a Elías le pasó lo mismo, lo reorientó y confirmó su propósito sin importar su condición. Dios le encomienda a Elías una nueva tarea, haciéndole entender que Dios es soberano. Él está en control. A ver, dilo conmigo. Dios tiene el control. Díselo. Dios tiene el control. Dios nunca me va a dejar. Tanto le da la gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Tú crees que el trabajo y el esfuerzo del profeta
¿Había sido en vano? Elías no estaba solo como él pensaba. ¿Qué dice? Mira lo que dice la palabra de Dios. Elías se pensaba que estaba solo y mira. Y le dice, versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas botas no lo besaron. ¿Qué dice Elías? ¿Solo? Si ya Dios había reservado 7,000 israelitas que no habían doblado su rodilla ante Baal. Gloria a Dios. Wow. La historia de Elías nos enseña que no es tanto el lugar de la victoria donde nosotros descubrimos quién es verdaderamente Dios. No. En la soledad. Wow. Cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las personas nos decepcionan, ahí me hablo a mí mismo, José. ¿Por qué? ¿Por qué huir de los problemas? Cuando Dios te ha dado a ti todo lo suficiente para que tú puedas afrontarlos. Amén, amén. ¿No te das cuenta, José, Antonio, Luis, Alfonso, Amancio, como te llames, que la sangre de Cristo vale más? Elías, tú no puedes quitarte la vida porque a ti te plazca. Tú no puedes desear eso porque a ti tiene la gana, porque la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿La sangre de Cristo no vale nada para ti? ¿Es en vano? Pues cuando descubrimos la soberanía de Dios y su fidelidad para con su pueblo. Es en ese momento cuando su misericordia se hace más latente, se hace más presente en nuestras vidas. Ay, Señor. Ay, sigo viendo el amor de Dios y esa paciencia infinita en mi vida. Él siempre espera a que nosotros salgamos de nuestra cueva para colocarnos en su presencia. Él siempre espera antes de que te metas en la cueva. Habla con Él. Ábrele tu corazón. Desnúdate delante de Dios. Pero Señor, si acabo de salir una victoria y ahora me han entrometido por estos muebles, Señor, seguro que el Señor te va a dar la salida. Pero no te hundas, no te metas ahí y encima ni consejo y solo quiere estar. Hay que darse cuenta que tenemos un Jehová, Shaddai, Dios Todopoderoso, y que está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos adelante. No lo dudes. Y si tú nunca permites a Dios que actúe en tu vida, difícilmente vas a poder salir de esa situación, de tu desánimo, de tu depresión, de tus miedos, de tus temores. Cierra tus ojos y donde estás. El Señor ha permitido que me ministre a mí mismo también. Pero sal de la cueva. Sal. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Acaso no has visto mi gloria en tu vida? Puede que te encuentres solo, que a lo mejor, lo que sé, tu matrimonio, tus hijos no te acompañen, o tú, yo qué sé, puede ser eso, pero no temas, porque yo voy a hacer la obra al final siempre. Yo no quiero que te paralices, yo quiero que te levantes, comas y camines, porque queda mucho por andar. Queda mucho territorio que explorar. Queda mucho por hacer y yo quiero usarte a ti. Santo, levanta tu mano si quieres que ore por ti. Levanta tu mano. Es más, te pido que pases adelante porque yo también voy a orar por mí. Pasa adelante.